La pandemia no ha terminado. La emergencia no ha finalizado y es vital que entendamos que lo que está ocurriendo en el mundo demanda responsabilidad. La responsabilidad incluso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En Guatemala la situación es grave en este momento, nos guste o no aceptarlo. Para finales de diciembre del año pasado, hablábamos de 1,000 personas portadoras del virus. La irresponsabilidad que tuvimos durante las fiestas hace que hoy hablemos de casi 50,000 personas infectadas. La diferencia es alarmante y requiere de acciones radicales. No se arriesgue, no juegue con su vida, no juegue con la vida de sus familiares. Desde hace 2 semanas, el promedio de personas que da positivo cada día tras practicarles el hisopado es de más de 4,000. Así como lo escucha, más de 4,000 personas dan positivo cada día. ¿Y qué estamos haciendo para evitarlo? Siguen las reuniones sin respetar las medidas de bioseguridad. Siguen las fiestas, los centros de comercio están abarrotados y casi nadie respeta el distanciamiento físico. Este fin de semana será peor. Muchos van a celebrar el Día del Cariño y olvidarán las medidas de bioseguridad. Después de eso, tome nota porque veremos cómo sigue creciendo el número de personas infectadas. Parece prematuro para algunos, pero créame, no lo es. En poco tiempo también estaremos hablando ya de carnavales y de Semana Santa. Dependerá de cada uno de nosotros llevar al mínimo la posibilidad de contagio. Un tema polémico es la Cuaresma y las actividades religiosas que esto conlleva. Por un lado, los que insisten y presionan para que se realicen las procesiones pese a lo que está ocurriendo en Guatemala. En la otra esquina, los que dicen que no se trata de actividad. Eso y los 18,000, cerca de 20,000, entonces personas que se realizan el hisopado en apenas 24 horas. La segunda cifra nos muestra la cantidad de casos registrados ayer, apenas en 24 horas, y es lo que le comentábamos en la nota anterior. Vea usted, 4,276 nuevos casos de COVID-19 en suelo guatemalteco apenas en 24 horas. La tercera cifra también es preocupante, alarmante y lamentable, amigo televidente, porque nos referimos a más víctimas mortales, más personas que continúan perdiendo la batalla en contra del nuevo coronavirus. Es una cifra alta. 34 personas lamentablemente fallecieron según esta actualización en fechas anteriores debido al COVID-19. El cero hasta abajo de la pantalla muestra que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas. Le vamos a mostrar ahora el panorama general de la pandemia en nuestro país. Por favor, siga utilizando la mascarilla, amigo televidente. Escuchaba también en la nota anterior cómo las personas prácticamente están ignorando el distanciamiento social, que es algo muy importante para poder dejar atrás esta ola de contagios que estamos viviendo en suelo guatemalteco. 729,977 casos han contabilizado las autoridades casi ya en 2 años de pandemia. También las mismas autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han indicado que en nuestro país se han recuperado 664,112 personas. Alarmante la cifra de víctimas mortales porque continúa con ese incremento, sobre todo en los últimos días. 16,611 personas han perdido la vida a causa del COVID-19. 16,611 víctimas mortales. Cada noche insistimos en que usted no baje la guardia. Además, continúan siendo portadores del virus 49,255 personas. La situación del COVID en suelo guatemalteco alarmante. Y según informaron las autoridades de la emergencia pediátrica del Hospital Roosevelt, en este nosocomio la capacidad de atención para casos de COVID-19 ha llegado a su límite. Indicaron que en este centro asistencial atienden a más de 30 niños cada día. Hacen un llamado a los padres de familia para que no relajen las medidas de bioseguridad para el cuidado de sus hijos. Por otro lado, piden vacunar a los niños al momento de que se encuentren disponibles las vacunas contra el COVID-19.
Seguimos hablando de menores de edad, de niños que han contraído el COVID-19 y las secuelas y síntomas que han quedado en muchos de ellos. Mucha atención. Representantes del Hospital Roosevelt dieron a conocer que en los últimos 4 meses se han registrado cerca de 50 casos de síndrome multisistémico pediátrico por padecimiento de COVID-19. El síndrome multisistémico es una complicación relativamente a la segunda semana post-COVID o cuarta semana, en la cual hay una cascada de citoquinas, que son ciertos químicos de defensas que tenemos en el cuerpo, pero en el COVID se magnimizan, y ese síndrome inflamatorio sistémico provoca cuadros de una semana de fiebre intensa, da una como alergia, es un rash, coloca los ojos muy rojos, la lengua de frambuesa y alguna descamación, ¿verdad? Entonces, esto es una afección de múltiples, por eso se llama síndrome inflamatorio multisistémico, porque nos afecta hígado, afecta corazón, puede afectar los riñones, los intestinos, y la complicación más temible es que el corazón se inflama, el pericardio, y las coronarias en los niños se les colocan aneurismas. Estos aneurismas son como las chinchones que le salen a las llantas de los vehículos. La coronaria se le sale un saco ahí y esto se puede reventar o puede provocar un pseudoinfarto cardíaco. El Hospital Roosevelt cuenta con un protocolo técnico que incluye varios especialistas para tratar a los niños que presenten los síntomas de este síndrome. La detección temprana de COVID-19 en los niños permite a los médicos dar el tratamiento adecuado que incluso puede salvarles la vida. Por aparte, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dieron a conocer los cambios en las medidas sanitarias debido a la emergencia por el COVID-19. Estos cambios en el sistema de alertas sanitarias para la atención de la emergencia por el coronavirus se dan en un contexto de comportamientos variados de la pandemia. Con la aparición de las nuevas cepas como la Omicron, que es la más reciente, el riesgo de contagio es más alto, por lo que las acciones para la contención de la enfermedad cambian de manera constante. En estas últimas modificaciones al sistema de alertas bajo el Acuerdo Ministerial 32-2022, los eventos masivos, por ejemplo, se pueden realizar siempre y cuando los organizadores elaboren y presenten los protocolos de bioseguridad a las autoridades municipales y de salud para su revisión y extensión de no objeción. Otra de las nuevas medidas es que las personas que visiten hospitales, centros de reclusión y asilos deben presentar su constancia de esquema completo de vacunación contra el coronavirus. Lo que nosotros consideramos, este tiene que ser ya un cambio que debe ir en forma paulatina. Hay factores que modifican la situación actual y creo que uno de los factores más importantes es la vacunación. La realidad es que los cambios deberían ser aún más. Deberíamos de incorporar, por ejemplo, el porcentaje de ocupación y la tasa de mortalidad. Vamos a ir poco a poco porque estamos en este momento en el pico. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Pero el objetivo de incorporar la vacunación es agregar el valor de un parámetro que salva vidas, que hace que haya menos ocupación hospitalaria y por lo tanto es significativo para que sea incorporado al semáforo. El acuerdo reitera que los velatorios están prohibidos cuando la persona haya fallecido por COVID-19 y durante el sepelio no se recomienda la participación de niños y personas mayores de 60 años. Además, el documento estipula que es obligatorio el uso de la mascarilla, con excepción de menores de 2 años y las personas que tengan una contraindicación médica. Siempre en temas de pandemia, ¿qué va a ocurrir con las procesiones en el 2022? Mucha atención porque ahora le contamos. Yo no estoy imponiéndole a nadie que se obliguen a tener procesiones. Y todos los que no deseen tenerla, pueden no tenerla. Yo creo que va a haber pocas, pero al final la decisión le va a corresponder al que es salud pública. Y en relación lo mismo pasa con conciertos o partidos de fútbol o eventos masivos. La responsabilidad, pues al final le corresponde al Ministerio de Salud decidir si es viable o no que esa actividad tenga lugar. Que depende mucho de cada circunscripción eclesiástica, ¿no? Es decir, cada obispo tomamos la responsabilidad en nuestra propia diócesis sobre este tema. Yo creo que eso es muy importante porque cuando se habla de las procesiones se cree que solamente aquí en la arquidiócesis es en donde está esta situación, no es así. Entonces cada uno de nosotros, obispos, tomamos la decisión. En el caso nuestro de Huehuetenango, tomamos la decisión que no haremos procesiones.
INSIBUME dieron a conocer que durante este fin de semana ingresará otro frente frío al país, lo que provocará descenso en las temperaturas. Expertos del INSIBUME pronostican el ingreso de un nuevo frente frío durante este fin de semana que provocará descenso de temperatura y lluvia especialmente en el norte y occidente del país. Este fenómeno de características moderadas provocará frío durante la noche y madrugada. En el occidente se reportarán temperaturas de 0 y 2 grados centígrados. La velocidad del viento aumentará hasta 50 kilómetros por hora y en la meseta central podrían registrarse lloviznas en horas de la tarde. Se espera el ingreso de más frentes fríos para las próximas semanas. Luego iniciará la transición de la época fría al verano. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED tiene habilitados 10 albergues temporales para la atención durante la época fría. La zona 1, ahora en la zona 17. Estamos recibiendo también información de otra mujer asesinada en el interior del país. Ya en breve le llevamos el detalle de esta noche sangrienta en suelo guatemalteco. Y en la ruta interamericana, en jurisdicción de San Lucas, Zacatepeques, las autoridades instalaron puestos de control, esto debido al incremento de accidentes de tránsito. La ruta interamericana ha sido escenario constante de tragedias viales derivado de responsabilidad de conductores, principalmente transporte colectivo y transporte pesado. Entre ello, autoridades de tránsito realizan operativos y acciones con el objetivo de minimizar dichos accidentes. Estamos en estos momentos con Lionel Saab, que nos da detalles en cuanto a las acciones implementadas este viernes. Pues de mucho gusto. Bien, fíjese, le comento. La Policía de Tránsito de San Lucas, Zacatepeques ha estado implementando operativos precisamente para la reducción de estos de tránsito. Nos enfocamos mucho en lo que es transporte pesado, transporte colectivo. Se verifica que porten la documentación reglamentaria, licencia, tarjeta de circulación, el seguro, así como equipamiento básico, el buen estado de las llantas, frenos y por supuesto que el transporte colectivo no vaya con sobrecarga de pasajeros y que principalmente que cumplan con las medidas de bioseguridad. Aquellos conductores que no respeten las medidas establecidas o requeridas por parte de las autoridades de tránsito, ¿qué tipo de sanción podrían recibir, Lionel? Ellos se les aplica el artículo 184.3, que es por restricción por circular en la vía pública dispuesta por la autoridad, normados en los acuerdos gubernativos que ha emitido la presidencia y para poder sancionarlos de esa manera. La ruta interamericana, como se ha indicado, el lugar donde constantemente ocurren tragedias viales, ante ello el llamado por parte de autoridades al respeto al conducir, evitar hacerlo bajo efectos de licor y excesiva velocidad, ya que muchas veces esto es factor de riesgo que enluta familias guatemaltecas. Mucha atención, amigo televidente, le vamos a presentar a continuación un servicio social y por favor preste toda su atención y tome nota a la siguiente información. Se necesitan donadores de sangre RH positivo, esto para Silvia Lucrecia Maldonado Samayoa. Usted tiene los datos también en pantalla. Los donadores, por favor, presentarse al banco de sangre ubicado en el Hospital El Pilar, en la zona 15 capitalina. La dirección exacta en pantalla es la tercera calle 10-17 de la zona 15. Entre los requisitos para poder donar, por favor, que le hayan pasado 2 meses y la persona dio positivo a COVID-19 y al menos 1 mes desde la última vacuna anti-COVID-19. Mucha atención entonces, amigo televidente, con urgencia se necesita sangre RH positivo para Silvia Lucrecia Maldonado Samayoa. Por favor, los donadores presentarse al banco de sangre del Hospital El Pilar, ubicado en la zona 15 capitalina. Al volver, ataques armados con saldo trágico en Jalapa y Escuintla. Y más adelante, Baño de sangre en Santa Rosa.